Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 11 del paper 10, que se titula Cervantes, el Quijote. Miguel de Cervantes publicó la primera parte de su obra en 1605. Sus contemporáneos, hasta los más conocidos nombres de las letras españolas, como Lope de Vega y Quevedo, no podían creer un poeta mediocre que escribía comedias pudiera producir una obra de tan alta calidad. No obstante, la historia es testigo de la universalidad de la novela, que, incluso hasta nuestros días, deja una huella inolvidable en el lector. Vamos a hablar un poquito de la vida de Miguel de Cervantes. Como hemos dicho, apareció la primera parte del Quijote en 1605 en Madrid y fue financiada por el librero Francisco de Robles e impresa en los talleres de Juan de la Cuesta. El permiso para su impresión data de 1604 y el título que llevaba era el siguiente: la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Indicaba este título que Cervantes quería escribir una continuación. En su primera edición de la obra, esta estaba dividida en 4 partes. La primera desde los capítulos 1 al 8, la segunda desde el capítulo 9 al 14, la tercera desde el capítulo 15 al 27 y la cuarta desde el capítulo 28 hasta el 52. La popularidad de la obra queda clara por el hecho que había casi 6 ediciones, difundidas por toda España y Portugal, tan solo en el primer año de su publicación. 9 años después de la publicación de la primera parte, apareció en 1614 el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Alonso Fernández de Avellaneda, publicado en Tarragona. Esta obra tenía escaso valor literario y solo se había escrito para eclipsar la gloria de Cervantes, quien había alcanzado gran popularidad tanto en los círculos literarios como entre el pueblo. Sin embargo, la publicación del Quijote de Avellaneda hizo que Cervantes se diera prisa para publicar la segunda parte, que apareció justo después, en 1615, en Madrid, impresa en el mismo taller. Sobre la novela del Quijote, como hemos comentado anteriormente, es la obra cervantina más famosa y una de las cumbres de la literatura española. También es una de las obras maestras de la literatura universal, por su capacidad de atraer a lectores de todas las edades y todas las mentalidades. La inicial intención de Cervantes para escribir El Quijote no se menciona mucho debido al hecho de que cada generación añade sus propias interpretaciones a la obra. Sin embargo, merece ser mencionada la idea original tras esta obra, que es la de burlarse de los libros de caballería. Como los héroes de los libros de caballerías, el hidalgo don Alonso Quijano, aficionado de tales libros, se disfraza de caballero andante y sale a la calle en búsqueda de aventuras para luchar contra gigantes, monstruos, etc., y rescatar a las princesas perdidas y en apuros. Don Quijote se vuelve loco a causa de la influencia de estos libros que leía
y tal es su condición mental, que no puede diferenciar entre lo que es real y lo que es imaginario. Por tanto, adopta un nombre ficticio y se hace llamar el caballero de la triste figura, tal y como hacen los amadises y palmerines, caballeros famosos e imaginarios de los libros de caballerías. La estructura narrativa del libro también sigue la de los episodios que rigen los libros de caballerías a finales del siglo XVI. No es, sin embargo, una temática tan llana como la de los anteriores, sino que presenta una gran complejidad filosófica. Cervantes logra cumplir su objetivo mediante el Quijote, que es el siguiente: destacar lo ridículo y lo simple de los libros de caballerías. No era tanto su intención criticar el género, sino resaltar unas ideas en ellos que ya no tenían ningún valor literario y que, según él, contenían muchas exageraciones. Pero Cervantes va ampliando su obra de tal manera que aumenta su riqueza gracias a los personajes, algunos de los que parecen pertenecer al mundo de los libros de caballerías y otros tomados directamente de la vida real. Así pues, la obra se hace más compleja a medida que avanza la historia. Como decimos, en la primera parte del libro, Cervantes va intercalando novelas independientes de la trama, que se llaman las novelas intercaladas, tales como El curioso impertinente. La amplia gama de acciones que logra mostrar Cervantes resulta en una verdadera evolución de los personajes del libro, desde la primera parte hasta la segunda. En la primera parte, Don Quijote es un poco rudo y Sancho Panza, su escudero, es rústico. Pero en la segunda parte, ambos evolucionan como personas y personajes y encuentran a otras personas que han leído sobre sus andanzas de la primera parte. Así se produce una mezcla curiosa de literatura y vida que nunca se había logrado antes. Los diálogos entre Sancho y su amo, Don Quijote, discuten temas relacionados con cuestiones muy importantes, como la sociedad, la literatura, filosofía, morales sociales, la locura, la política o el ser. Estos temas muestran la habilidad de Cervantes de observar claramente lo que le rodeaba. Es la importancia permanente de esta clase de temas que ha ayudado a mantener el aura eterna en este libro. Vamos a resumir brevemente la historia del Quijote en pocas palabras, y para ello vamos a hacer referencia a la misma obra y a leer algunos fragmentos. El Don Quijote de la Mancha tiene un gran comienzo que ha sido recordado y nombrado y ha servido como referencia a muchos escritores posteriores. Y dice lo siguiente: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, andarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3/4 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadora. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años.
Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Así es como comienza esta gran novela cervantina y nosotros vamos a resumirla y a explicarla brevemente. Alonso Quijano, un hombre rico y aficionado a los libros de caballerías, queda tan influido por ellas que cree que los caballeros de aventuras existen de verdad y que el mundo está lleno de monstruos, gigantes y hechiceros, y que es su deber y el de todos los caballeros luchar contra estos seres perversos. La fuerza de su imaginación le convierte en un loco dispuesto a salir de su casa en busca de aventuras. Toma el nombre de Don Quijote o el caprichoso apelativo El caballero de la triste figura. Y así es como le conoce todo el mundo literario de la novela. Disfrazado como un caballero de los libros, encuentra también a un escudero ficticio en un hombre simple de su pueblo, Sancho Panza, para acompañarle por sus viajes por el mundo. Los capítulos de la novela, en la primera parte, no tratan exclusivamente de las aventuras de los dos compañeros. Cervantes hace muchas digresiones sobre temas variados y los intercala en el narrativo. Estas intercalaciones pueden formar una novela o más bien un cuento en sí mismos. Señalamos un ejemplo en el capítulo 28 de la primera parte. Don Quijote, en imitación del ficticio caballero del Tenebros de la historia de Amadís de Gaula, decide entrar en penitencia y meditar en Sierra Morena. El cura y el barbero, sus amigos, le buscan en la sierra para convencerle de volver a casa y encuentran a un mozo, Cardenio, que les cuenta su historia de amor fracasado. Justo después se acercan a una mujer vestida de hombre en las mismas montañas que también les cuenta su triste historia, que dice así: por esto determinaron de mostrarse, y al movimiento que hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza, y apartándose los cabellos de delante de los ojos, con entrambas manos, miró los que el ruido hacían. Y apenas los hubo visto, cuando se levantó en pie, y sin aguardar a calzarse ni a recoger los cabellos, asió con mucha presteza un bulto, como de ropa, que junto a sí tenía, y quiso ponerse en huida, llena de turbación y sobresalto. Mas no hubo dado 6 pasos, cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras, dio consigo en el suelo. Lo cual, visto por los 3, salieron a ella, y el cura fue el primero que le dijo: deteneos, señora, quien quiera que seáis, que los que aquí veis solo tienen intención de serviros. No hay para qué os pongáis en tan impertinente huida, porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir. Durante todo este episodio, la historia central de Don Quijote toma un paso atrás, al fondo, para que los otros personajes tomen el espacio central. Es decir, a Don Quijote queda en segundo plano y los personajes de esta historia intercalada toman el protagonismo durante un corto tiempo. Sin embargo, en la segunda parte de la novela, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza
se vuelven más importantes que las otras historias que les rodean. Hasta la muerte del héroe, las personalidades de los personajes principales quedan bien establecidas. Muchos críticos mantienen que existe un doble proceso de quijotización y sanchización en la novela. En la primera parte es Don Quijote quien es el idealista, el noble y el caballero, mientras que Sancho es más realista, humano y comprensivo. Pero la situación cambia en la segunda parte y Sancho se hace más idealista, más loco, y Don Quijote pierde la esperanza idealista y se rinde totalmente a la vida. Pero de todas formas, creó Cervantes un arquetipo del cambio entre la realidad y el sueño, la demencia y la cordura, que se llamará para siempre el quijotismo. Y ahora vamos a hablar sobre las fuentes en las que se inspiró Miguel de Cervantes. Es imposible aceptar que Cervantes escribiera su magnum opus enteramente desde su imaginación. Cualquier escritor toma por fuentes obras anteriores o incidentes tomados de la vida real. La obra de Don Quijote, por supuesto, no puede ser una excepción. Ahora vamos a hablar de los modelos y fuentes en los que se pudo inspirar Cervantes. En primer lugar, los libros de caballería que servían de fuente para el Cervantes, especialmente el Amadís de Gaula, tan parodiado en diferentes episodios de la novela. El escudero del caballero Cifar es muy parecido al de Sancho Panza. Además, la serie de los Palmerines y el Tirant de Blanche también tienen mención en la novela. También, sin duda, la Celestina, el Orlando Furioso de Ariosto, mencionados también en la novela, sirvieron de fuente también para Cervantes. Los estudiantes deben tener en cuenta que cuando Cervantes escribió su novela, la tendencia predominante era ridiculizar a los libros de caballería, como hicieron López de Ayala y Teófilo Folengo, que los habían calificado como libros de devaneos y mentiras probadas. El episodio en que Sancho es nombrado gobernador, en la segunda parte, en el episodio 45, está inspirado en la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine y del norte de los estados de Francisco de Osuna. El episodio clavileño, en la segunda parte, en el episodio 41, está inspirado en la novela Clémades y Claramunda. La inspiración para los primeros capítulos parece ser una obra desconocida hasta hace muy poco, que se llama El entremés de los romances. Los críticos están divididos en su opinión de la autoría de esta obra. Algunos mantienen que fue escrita por Góngora y otros dicen que su autor fue Lope de Vega. Lo que queda claro es que esta obra es una fuente importante para Don Quijote. El argumento de ella sigue a un protagonista y a su locura producida gracias a la lectura de romances. Hay muchos paralelismos entre esta historia y la de Don Quijote, hasta el capítulo 7 de la primera parte. Después de esta imaginaria línea divisoria, la personalidad de Don Quijote asume más importancia. También podría ser que Cervantes basara la personalidad de Don Quijote en personas de su época. Se ha barajado que el caballero de Esquivias, Alonso Quijada, podría ser un posible modelo para Cervantes.
así como un posible Martín Quijano, veedor de las galeras de Santa María. Ahora también tenemos datos que atestiguan el interés de los plebeyos por los libros de caballerías. Por ejemplo, en el Arte de la Galantería de Francisco de Portugal se menciona a una familia que lloraba de verdad al leer sobre la muerte de Amadís. Se habla también de un estudiante de Salamanca en otros documentos que se puso a combatir villanos supuestos que atacaban a un caballero, y en la Miscelánea de Zapata hay mención de un caballero honrado que salió en busca de aventuras como Orlando. No podemos ignorar que estos modelos pudieran influir a Cervantes de una manera u otra. Vamos a hablar ahora sobre el mundo interior de Don Quijote de la Mancha. El mundo del Quijote se puede entender en dos planos, el geográfico y el humano. Geográficamente, los detalles minuciosos proporcionados por Cervantes son muy exactos. Esta exactitud en los detalles nos hace pensar que sale más de la pluma de un biógrafo que de un escritor, ya que las rutas corresponden a las 3 salidas del caballero manchego. En la primera salida, desde Argamasilla de Alba, por el campo de Montiel, el bosque donde es atacado por los mercaderes toledanos, y el regreso a su pueblo, Cervantes nos informa con precisión de sus andanzas. En la segunda salida, la ruta es horizontal, pero más amplia, porque no deja el caballero la región de la Mancha. La tercera salida es la más amplia geográficamente de todas las salidas, porque Cervantes hace que su héroe recorra Barcelona, Cataluña, Castilla y Aragón. Hasta el episodio de las bodas de Camacho, la toponimia queda bien trazada, pero a partir de este incidente, aunque describe bien los lugares, el nombre del lugar no está mencionado muy acertadamente. En cuanto al plano humorístico de la obra, el aspecto más importante de la novela es que no existen grandes descripciones de los paisajes. Cervantes los trata de forma accesoria, como ornamentos para la narrativa central o como fondo para desarrollar la acción de sus personajes. Los lectores pueden notar que un bosque en la novela es siempre espeso y la aurora es siempre blanca o rosada. Cervantes no es un poeta, sino un novelista. Como todos los humanistas de su época, capta las realidades de su época, y solo es suficiente para él utilizar unas cuantas descripciones geográficas para incorporar el escenario a la acción. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la novela falsa del Quijote, es decir, El Quijote de Avellaneda. El intervalo entre la publicación de la primera parte y la segunda parte del Quijote vio una publicación falsa del Quijote que escribió Alonso Fernández de Avellaneda, uno de los rivales de Cervantes, escribiendo bajo un seudónimo. Pero esta se reduce a una imitación burda con escaso valor literario. El mismo Cervantes era consciente del propósito de Avellaneda. Durante las andanzas del caballero, Cervantes sitúa a su protagonista cerca de Zaragoza, pero nunca en la ciudad, porque Avellaneda situó allí su parodia del Don Quijote. Para enfatizar las diferencias, Cervantes escribe el episodio 59 de la segunda parte, en el que satiriza sobre los escasos parecidos de las dos obras. Y dice así: ¿Quién es el que nos responde? Respondieron del otro aposento.
¿Quién ha de ser? Respondió Sancho, sino el mismo Don Quijote de la Mancha, que hará bueno cuanto ha dicho y aun cuanto dijere, que al buen pagador no le duelen prendas. Apenas hubo dicho esto Sancho, cuando entraron por la puerta de su aposento 2 caballeros, que tales lo parecían, y uno de ellos, echando los brazos al cuello de Don Quijote, le dijo: ni vuestra presencia puede desmentir vuestro nombre, ni vuestro nombre puede no acreditar vuestra presencia. Sin duda, vos, señor, sois el verdadero Don Quijote de la Mancha, norte y lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas, como lo ha hecho el autor de este libro que aquí os entretengo. Y poniéndole un libro en las manos que traía su compañero, le tomó Don Quijote y sin responder palabra comenzó a hojearle, y de allí a un poco se le volvió diciendo: en esto poco que he visto he hallado 3 cosas en este autor dignas de reprensión. La primera es algunas palabras que he leído en el prólogo, la otra que el lenguaje es aragonés, porque tal vez escribe sin artículos, y la tercera, que más le confirma por ignorante, es que yerra y se desvía de la verdad en lo más principal de la historia, porque aquí dice que la mujer de Sancho Panza, mi escudero, se llama Mari Gutiérrez, y no se llama tal sino Teresa Panza. Y quien en esta parte tan principal yerra, bien se podrá temer que yerra en todas las demás de la historia. A esto dijo Sancho: donosa cosa de historiador. Por cierto, bien debe de estar en el cuento de nuestros sucesos, pues llama a Teresa Panza, mi mujer, Mari Gutiérrez. Torne a tomar el libro, señor, y mire si ando yo por ahí y si me ha mudado el nombre. Por lo que he oído hablar, amigo, dijo don Jerónimo, sin duda debéis de ser Sancho Panza, el escudero del señor Don Quijote. Sí soy, respondió Sancho, y me precio de ello. Pues haced, le dijo el caballero, que no os trata este autor moderno con la limpieza que en vuestra persona se muestra. Píntaos comedor, y simple, y no nada gracioso, y muy otro del Sancho, que en la primera parte de la historia de vuestro amo se describe. Y así es como, cómicamente y con mucha ironía, Cervantes hace una velada crítica a su escritor falso del Quijote de Avellaneda. Y bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre las figuras femeninas en el Quijote. Aunque son escasas en comparación con la abundancia de personajes masculinos, las mujeres en Don Quijote son de casi cada clase social y de cada tipo femenino. La más destacada es, por supuesto, la amada de nuestro caballero andante, Dulcinea del Toboso, nombre ficticio de un personaje basado en Aldonza Lorenzo Nogales, y es en realidad una mujer ordinaria de su pueblo que se dedicaba a las cabras, a quien Don Quijote idealiza. De nuevo, mediante ella, nos da a entender que la imaginación nos puede llevar muy lejos de la realidad, hasta un punto en que la realidad ya no es aparente. También aparecen otras mujeres como Luscinda, la encarnación de la fidelidad, Maritornes, mujer de la vida, la duquesa, la mujer aristocrática, o Marcela, la mujer insensible a la seducción, etc. En todas estas figuras, Cervantes mantiene las normas clásicas y renacentistas de pintar a las mujeres de clase alta como rubias, que tienen dientes como perlas y piel de nieve, mientras que las mujeres de la clase baja son ejemplares de un realismo impresionante. De todas formas, Cervantes pinta a las figuras femeninas como casos del único sentimiento aceptable
en su época para ellas, el amor. Y bueno, esto es todo sobre el capítulo de Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias por escucharnos.